pericardio, según la visión de Mario García? Bueno, el pericardio es un órgano muy aburrido. Tan aburrido que Torrenguás ni lo menciona. Jorge tampoco lo mencionó. O sea, todo el mundo se va directamente al miocardio, si las fibras vienen para acá o para allá. Nadie me le ha hecho una técnica nueva desde el año 1960 para analizar la estructura del pericardio. Pero bueno, la verdad que muchos pacientes se presentan con problemas del pericardio. Muchos no les ponemos atención, ¿no? Sabemos que el pericardio tiene dos capas, la capa visceral, la capa parietal, dentro de las cuales hay una cantidad pequeña de líquido que circula por secreción y es drenada directamente al sistema linfático, al corazón derecho, ¿no? Entonces, hay siempre un equilibrio entre la producción y el drenaje del líquido. Sabemos también que la presión dentro del pericardio es baja hasta que aumente el volumen. Si el aumento de volumen es relativamente rápido, vemos que de un volumen total del saco pericárdico de 225 mililitros a un volumen de 275, la presión aumenta rápidamente de 0 a 30 milímetros de mercurio y de ahí en adelante pues mucho más rápido. Sabemos que también se puede vivir sin pericardio, ¿no? Hay pacientes que tienen ausencia congénita del pericardio. La mayoría de estos pacientes no tienen síntomas, es un hallazgo incidental en un electrocardiograma anormal o en una placa de tórax anormal. Más frecuentemente cuando es parcial es del lado izquierdo y puede estar asociada con otras anomalías congénitas como es la comunicación interauricular o la persistencia del ducto arterioso. Muy ocasionalmente cuando la ausencia es parcial puede haber herniación y se puede atrapar una cámara cardíaca causando ciertos síntomas, por lo general la aurícula izquierda. Muy rara vez hace falta una corrección quirúrgica. Probablemente lo que vemos más frecuentemente en pacientes en la práctica con enfermedades pericárdias es la pericarditis aguda. La causa de pericarditis aguda ha cambiado a través de los tiempos. Probablemente hoy en día Coxsackie, las enfermedades las viroses gastrointestinales son la causa número 1, ecovirus, parvovirus y el herpes. Es frecuente también después de una cirugía cardíaca o después de un infarto de miocardio por el síndrome de Dressler. Como sabemos, hay proteínas dentro del pericardio que no han sido expuestas durante la embriogénesis, durante el desarrollo fetal a los linfocitos y por lo tanto cuando hay una injuria del pericardio y estas proteínas son expuestas, se puede desarrollar la relación autoinmune. Hay pericarditis traumáticas, enfermedades de colágenos y obviamente hay malignidades que pueden causar un síndrome tal como la pericarditis. Sabemos que nosotros podemos medir esa inflamación con realce cardíaco, con resonancia. Cuando tenemos un paciente con síndromes clínicos de pericarditis, normalmente nosotros hacemos un electrocardiograma, una placa de tórax, una tasa de sedimentación analítica normal y un ecocardiograma. Estos pacientes, la primera episodio de pericarditis aguda se trata con antiinflamatorios no esteroides y cuando estos pacientes recurren frecuentemente, entonces ya sabemos que la recurrencia se puede controlar y prevenir con el uso de colchicina, la cual en los últimos años se ha estudiado bastante bien y demostrado que es muy efectiva en estos pacientes. Algunos de estos pacientes siguen teniendo recurrencia o persistencia y terminan con un síndrome ya subagudo crónico de pericarditis constrictiva. Cuando la pericarditis aguda o cuando hay un trauma al pericardio que ocurre rápidamente, se puede formar una efusión pericárdica rápido y esto causa el síndrome de tamponamiento. Cuando ocurre lentamente, normalmente el pericardio puede adaptar hasta litro y medio de líquidos
Cuando es agudo, por lo general 50, 100 cc de producción puede causar el síndrome de tamponamiento. Nosotros hacemos el diagnóstico por ecocardiografía, como ustedes saben, la cual se basa en la inversión de la pared de la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, dependiendo de la presión, y la dilatación de la vena cava inferior y las variaciones de flujo. Este es el patrón de flujo que vemos en pacientes con un tamponamiento. Como sabemos, durante la inspiración hay una reducción en el llenado de las cavidades izquierdas. Y en este paciente que tiene fibrilación auricular, vemos que ese patrón se puede aún evaluar en algunos pacientes con fibrilación auricular a pesar de la variabilidad de latido a latido. El otro hallazgo también patognomónico es el aumento en el drenaje durante la inspiración de las venas hepáticas y la inversión del flujo hepático al principio de la expiración. Son hallazgos que son también vistos en pacientes con pericarditis constrictiva. Nosotros hacemos la pericardiocentesis guiada por ecocardiografía. Yo inicialmente, cuando entrené como residente de cardiología, todos los casos que hacíamos éramos guiados por electrocardiografía. Me acuerdo la primera vez que me dijo mi supervisor, mi adscrito: no te preocupes, pon la aguja, pon la guía, y cuando veas una elevación del segmento ST, quiere decir que ya tocaste el miocardio. Nunca me hizo sentir muy cómodo eso de tocar el miocardio. Y cuando uno ve la literatura, el caso de complicaciones en pericardiocentesis, utilizando el procedimiento, la punción subsigmoidea, guiada por ecocardiografía, está asociada con un número de complicaciones muy alta. Entonces nosotros lo que hacemos es ponemos al paciente en posición supina lateral, hacemos un eco y donde vemos que hay acumulación mayor de líquido, ahí mismo hacemos la punción. El 90% de las veces se puede hacer sin ninguna complicación, y por lo general la ventana más común para hacer la punción óptima es una ventana apical. Aquí vemos un ejemplo, un paciente que tiene una efusión pericárdica. Vemos que la ventana apical es mucho más factible, mayor acumulación de líquidos, más segura que en este caso una ventana subsigmoide, donde probablemente tengamos un 90% de éxito en hacer una biopsia hepática en vez de una pericardiocentesis. Lo que sí nos permite es la ventana subcostal, es evaluar que cuando hacemos la punción por la ventana apical, la guía está dentro del espacio pericárdico. Aquí tenemos una imagen del catéter en el espacio pericárdico, y aquí hacemos una inyección de salina agitada y vemos que las burbujas se van al pericardio. Entonces ya podemos estar seguros que el drenaje va a ser del pericardio y no de una cavidad del corazón derecho. Muchas veces sangre pericárdica es tan espesa y tan aguda que se coagula. Entonces la instrucción clásica que nos habían dado de que hay que ver si la sangre se coagula o no se coagula, a ver si es el pericardio o no funciona todo el tiempo. Quizás lo más importante ya para definir el cuadro más complicado que nos dan las enfermedades pericárdias son las pericarditis constrictivas. La mayoría de las pericarditis constrictivas no se puede identificar muy bien la causa, porque por lo general ocurren meses o años después de la injuria que causó el proceso inflamatorio. Entre las causas conocidas, sabemos que el postquirúrgico, la pospericarditis, postradiación y por otros procesos infecciosos pueden estar relacionadas. La presentación clínica es muy parecida a la cardiopatía restrictiva. Por lo general se presenta con un cuadro de fallo predominante del ventrículo derecho,
con bajo gasto, con edema, con ascitis. Los hallazgos anatómicos patológicos obviamente consiste con un pericardio engrosado. Muy rara vez hoy en día nosotros vemos pacientes con calcificación extensa, entre los que se presentan con cardiopatía, con pericarditis constrictiva. Esto por lo general era muy común cuando la causa era tuberculosis. Y en la morfología por eco vamos a ver los ventrículos de tamaño pequeño o normal y la dilatación de las aurículas y de la cava inferior. Pues la patofisiología, como ustedes saben, es el pericardio al estar rígido, impide el llenado de las cámaras cardíacas y entonces se ecualizan las presiones durante la diástole en las aurículas y en los ventrículos y se produce una disociación entre las presiones de la cavidad intratorácica y de las cavidades cardíacas. Esa disociación y esa rigidez del pericardio exige que haya una interacción exagerada entre los ventrículos. Entonces, si un ventrículo se llena más, se tiene que vaciar otra cámara, se tiene que vaciar una aurícula, se tiene que vaciar el otro ventrículo. Pero el volumen total de las 4 cámaras es constante. Inicialmente esto fue demostrado, y todavía hoy en día muchos intervencionistas pues, utilizan la tríada de Wood como una manera de establecer el diagnóstico de pericarditis constrictiva. En la tríada de Wood se consideran 3 factores. Primero, la ecualización de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, como se ve en estos trazados, donde la diferencia tiene que ser menor de 5 milímetros de mercurio. La ausencia de hipertensión pulmonar o de aumento en la presión sistólica del ventrículo derecho, donde la pericarditis constrictiva por lo general tiene que ser menor de 50 milímetros de mercurio. Y una relación entre la presión diastólica y la presión sistólica mayor a 0,3. Una entidad que puede presentarse con una fisiopatología muy similar a la pericarditis constrictiva es el infarto del ventrículo derecho, pero en este caso la presión diastólica del ventrículo derecho va a estar aumentada y la presión sistólica va a estar baja. Entonces esto nos permite diferenciar. A pesar de esto, la certeza diagnóstica de la tríada de Wood es apenas de un 65%, y 35% de los casos va a estar mal diagnosticada en la pericarditis constrictiva. Para poder entender lo que vamos a ver por eco y cardioresonancia, hay que entender qué produce esa disociación intratorácica intrapericárdica, ¿no? Sabemos que durante la apnea, a una presión atmosférica, la cavidad intratorácica tiene una presión de 0 a nivel del mar. Cuando la presión es 0, pues el flujo a la cavidad derecha se produce por el gradiente entre la presión en las venas pulmonares y en la aurícula izquierda, ¿no? Entonces veamos una presión media de las venas pulmonares de 10 milímetros de mercurio, una presión media de la aurícula izquierda de 4 milímetros de mercurio, pues hay un gradiente de 6, y eso es lo que permite el llenado del corazón izquierdo, tanto en un paciente con un pericardio normal como un pericardio engrosado. Sin embargo, cuando nosotros inspiramos, la presión intratorácica disminuye, se hace negativa. Vamos a suponer que esta inspiración sea de unos 5 milímetros de mercurio, una presión negativa de menos 5 en un paciente normal, pues se transmite a las venas pulmonares y esa presión de 10 baja a 5 porque las venas pulmonares están dentro del tórax, pero también se transmite a la aurícula izquierda. Entonces, la presión de las venas pulmonares baja a 5, pero la presión de la aurícula izquierda baja a 0 y sigue habiendo el mismo gradiente y el mismo llenado del corazón izquierdo. Cuando el pericardio está engrosado y se vuelve rígido, esa presión se transmite a las venas pulmonares, pero no se transmite a la aurícula izquierda y por lo tanto el gradiente disminuye notablemente y el llenado del corazón izquierdo baja notablemente durante la inspiración.
Lo opuesto ocurre durante la expiración. Entonces, como se llena menos el corazón izquierdo, pues se llena más el corazón derecho, y eso ocurre porque la cava inferior no está expuesta a la cavidad torácica, sino que directamente entra del abdomen a la aurícula derecha. Entonces, al no estar expuesta a la cava inferior, vemos que el llenado pasa al corazón derecho cuando no pasa al corazón izquierdo. Y esto explica también el hallazgo de Kussmaul, el signo de Kussmaul, ¿no? Porque a pesar de que el llenado aumenta al corazón derecho, es exclusivamente por la cava inferior, no por la cava superior, porque la cava superior también pasa por el tórax, y entonces durante la inspiración se hinchan las venas del cuello. Aquí vemos en el eco lo que vamos a notar. Vemos aquí el hallazgo del rebote septal, que es el cambio brusco en la presión entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho durante la diástole, ya que un ventrículo se llena un poquito antes que el otro. Y en el lado derecho vemos la vena cava inferior. Este es un estudio transesofágico. Por lo general no hace falta hacer un estudio transesofágico para hacer el diagnóstico, pero se ven los mismos hallazgos que en el eco transtorácico. Durante la inspiración vemos una disminución en la onda E del flujo mitral por aumento en el llenado del ventrículo izquierdo, y vemos en la vena hepática un flujo reverso al comienzo de la expiración. La presentación clínica de la pericarditis constrictiva puede ser muy parecida a las cardiopatías restrictivas, y siempre se ha planteado como un problema el hacer la diferenciación entre estas dos entidades. Entonces, sabemos que el flujo mitral puede ser muy parecido en las cardiopatías restrictivas y en las pericarditis constrictivas, donde el llenado es muy breve y las velocidades iniciales diastólicas son muy altas, y tenemos un patrón restrictivo en ambas condiciones. Lo que sí nos la diferencian claramente es las velocidades del Doppler tisular. Hoy podemos medir el strain, pero no hace falta medir el strain, solamente podemos medir el Doppler tisular, y vemos que en la pericarditis constrictiva no solamente es normal, pero en muchos casos está aumentada por encima de lo normal la velocidad de expansión de la base al inicio de la diástole. Este estudio publicado ulteriormente nos permite también diferenciar los casos de pericarditis constrictivo de otras patologías que pueden presentar síntomas similares, pero donde no hay una afectación cardíaca. En un paciente normal están aumentadas las velocidades, son normales las velocidades del Doppler tisular, y a veces pueden ser iguales a un paciente con pericarditis constrictiva. La diferencia es que en un sujeto normal la velocidad del descenso de la cara lateral siempre es mayor que la velocidad del descenso del septo interventricular. Entonces, en el paciente con pericarditis constrictiva, por lo general es lo contrario. Las dos están aumentadas, pero la velocidad del septo es más alta que la velocidad de la cara lateral. Y ya, como explicamos anteriormente, en la cardiopatía restrictiva ambas están disminuidas. La tomografía nos permite ver muy bien la anatomía del pericardio. Podemos hacer tomografía gatillada y vemos aquí una imagen que representa un solo latido, donde vemos, se puede apreciar un poco el rebote septal en este caso. Recordémonos que obviamente en la tomografía solamente estamos examinando un latido y no vamos a ver obviamente la variación respiratoria como podemos ver con el eco o como podemos ver con la cardioresonancia. Pero la anatomía es importante en estos casos. Este es un paciente que se presenta para evaluación cardiovascular antes de un trasplante hepático. Este paciente ha sido diagnosticado con cirrosis, ha sido llevado
por el hepatólogo, ha visto ya el médico de trasplante, ya está listo para un trasplante hepático por una cirrosis crónica. Y lo primero que nos llama la atención es que la cava inferior en la tomografía está dilatada, en la tomografía del abdomen, ¿no? Por lo general, el paciente cirrótico tiene la cava inferior disminuida de tamaño. Tienen, de hecho, las presiones venosas centrales disminuidas, las venas del cuello están colapsadas. Pero como nadie ya se fija en el examen clínico, nadie examina las venas del cuello, muchos pacientes cirróticos llegan hasta el punto del trasplante sin reconocerse que una de las causas puede ser pericarditis constrictiva, como es en este caso. Nos llama la atención también aquí que vemos calcificaciones que están en la base del corazón. Este es el corte más bajo del corazón y aquí vemos unas calcificaciones. Entonces vamos y buscamos un corte un poquito más alto y este paciente tiene una calcificación extensa del pericardio anterior y lateral. Este paciente obviamente tiene pericarditis constrictiva. Le hacemos el eco, el paciente tiene fibrilación auricular crónica, pero vemos la deformación cónica del ápice del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Vemos el descenso rápido de la base. Cuando hacemos el Doppler vemos que a pesar de que está en fibrilación, se puede apreciar una variabilidad cíclica relacionada al patrón respiratorio y vemos también que el Doppler es restrictivo y vemos el Doppler tisular con una velocidad muy aumentada. Entonces este paciente se refiere a cirugía, el paciente busca una segunda opinión y se hace una cirugía en otra institución y a los varios meses vuelve con los mismos síntomas, con edema, con hepatomegalia y muy furioso porque el cirujano le dijo, bueno, el diagnóstico probablemente fue incorrecto y yo le removí el pericardio a usted, pero no mejoró, por lo tanto debe tener una cariopatía restrictiva. Entonces la culpa era mía por haberlo mandado a cirugía sin haber hecho el diagnóstico correcto. Por eso es importante hacer las imágenes antes y después, ¿no? Este es el eco después de la pericardiotomía y vemos sí que evidentemente todavía tiene presencia de rebote septal y vemos aquí que la velocidad del Doppler tisular sigue aumentada y que el patrón todavía sigue un poco restrictivo, que no ha mejorado mucho el tiempo de aceleración. Y lo que pedimos es otra tomografía y esta es la tomografía, ¿no? Y vemos aquí que este paciente se le removió el pericardio anterior, pero no se le removió el pericardio lateral. Vemos que la cara anterior ahora está pegada por adhesiones a la pared anterior del tórax y vemos en este corte coronal la calcificación ocupando todo el corazón izquierdo. Y le podemos decir tranquilamente al paciente que el diagnóstico no fue incorrecto, sino que el tratamiento fue incorrecto en ese caso. No todos los pacientes con pericarditis constrictiva tienen pericardio engrosado. Hay series que ya se han reportado donde el pericardio puede ser rígido, pero tiene un grosor de menos de 3 milímetros. Entonces, uno no puede guiarse solamente por los hallazgos anatómicos. Hay que hacer evaluación fisiológica no invasiva o invasiva. También sabemos que algunos pacientes con pericarditis constrictiva tienen un mal pronóstico. Esto por lo general son los pacientes post-radiación, donde a pesar de ver un diagnóstico correcto de pericarditis constrictiva, estos pacientes pueden tener fibrosis pulmonar, pueden tener enfermedad valvular, enfermedad coronaria y pueden tener fibrosis miocardia y cardiopatía restrictiva, además de la pericarditis constrictiva por los daños que causa la radiación. Las técnicas de multimodalidad pueden ser importantes en pacientes con enfermedad del pericardio. Este es un paciente que se le hace una cardioresonancia con pericarditis constrictiva. Se puede ver ligeramente aquí la separación entre las dos capas del pericardio. Vemos el pericardio parietal, parece como la galleta Oreo, ¿no? Con el líquido color blanco y las dos capas de color negro.
pero vemos que el pericardio parietal está engrosado. Se ve el rebote septal. Y aquí lo que podemos medir es cuánto se está deformando el pericardio. Este es strain del pericardio. Y vemos aquí que en la cara anterior se ve el ventrículo derecho, el septo, la cara lateral con deformación normal de las líneas de tagging. Y fíjense ustedes que aquí que el pericardio no se deforma para nada. Entonces podemos determinar que ese pericardio está rígido. También podemos medir la variabilidad respiratoria y el efecto que hace en los volúmenes de llenado de ambos ventrículos. A la izquierda vemos una técnica de imagen normal de cine, de cardioresonancia, donde la imagen que se ve está obtenida de 20 a 30 latidos cardíacos durante apnea. Vemos que no se está moviendo el diafragma. Esta es una técnica de tiempo real donde la resolución espacial es menor, ven que la imagen se ve más borrosa, pero se puede ver en tiempo real cuando el paciente inspira y el diafragma baja, y cuando el paciente expira y el diafragma sube. Y vean ustedes aquí el septo, cómo se desplaza, el tamaño del corazón derecho, cómo cambia, y el tamaño del corazón izquierdo, ¿no? Entonces, nosotros podemos medir. Se fue la imagen asociada con eso, pero nosotros podemos medir el diámetro del corazón derecho y compararlo con el diámetro del corazón derecho e izquierdo durante la inspiración, y hemos desarrollado unos criterios que se han publicado para determinar cuándo hay pericarditis constrictiva por resonancia con esos criterios. Podemos evaluar también con tomografía las características de masas en el pericardio. Aquí vemos una efusión transudativa donde la atenuación es muy baja, similar al agua. Una efusión más hemorrágica donde los valores son más altos en atenuación. Podemos también utilizar esta técnica para evaluar tumores del pericardio. Aquí vemos, este paciente tiene un tumor en el hígado y vemos que en el pericardio hay masas y podemos medir que la atenuación es similar en ambas. Un paciente con un histiosarcoma que envuelve tanto al hígado como metástasis hacia el pericardio. Este es un paciente con un quiste benigno. Podemos ver que la atenuación es igual que la del agua, que no hay realce cardíaco después del contraste. Y aquí vemos el quiste también como se ve con una resonancia. En una técnica de supresión de grasa vemos que persiste el hallazgo del quiste pericárdico, ¿no? Es una masa relativamente con bordes regulares y que tiene características consistentes con agua. Esta técnica que vemos aquí es PET. El PET también nos puede indicar inflamación en el pericardio. A veces el realce tardío nos indica que hay inflamación, pero también nos puede indicar que hay una fibrosis crónica sin inflamación aguda. Entonces, en esos casos, el PET con fluoro de oxiglucosa nos puede indicar si hay inflamación activa en pacientes con pericarditis. Bueno, finalmente hay unas guías que fueron publicadas, un consenso fue publicado para la evaluación del pericardio en el año 2013. Si quieren tener una información más completa acerca de las técnicas de multimodalidad para la evaluación del pericardio, esta guía está muy completa. Muchas gracias. Leo, buena música. Fuerte, bien fuerte.